Una versión TPT, segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13. Dice, permite que las palabras sanadoras, como habla sobre la sana doctrina, son palabras sanadoras. Permite que las palabras sanadoras que has escuchado de mí vivan en ti y conviértelas en un modelo de vida. A medida que tu fe y amor por el ungido crezcan aún más. Dice el siguiente versículo, 2 Timoteo 1:14, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Es decir, esa sana doctrina. Padre bendito, oramos, Señor, para que esta herencia que tú has puesto, Señor, y que es dejado, Señor, por esa revelación apostólica y profética, Señor, haya sido dada a la iglesia para que seamos edificados, Señor, por medio de ella. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos ayudes a cuidarla, a guardarla por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que habita en nosotros, para ser celosos de ese tesoro que tú has puesto en nosotros. Que por medio de ella, Señor, sigan cambiando vidas y transformando vidas, Señor, porque tu palabra es la única que transforma, Señor, los corazones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Así que esa herencia doctrinal de la fe, hermanos, es un conjunto de enseñanzas que hemos heredado, como estamos diciendo, por una fuente apostólica. Habla que al principio la iglesia, cuando habla en Hechos, dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Es decir, se dedicaban continuamente a la doctrina o a las enseñanzas que habían recibido de los apóstoles. Dice, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. En esa carta que estábamos leyendo al principio, hermanos, el apóstol Pablo enumera varias doctrinas que estaban siendo atacadas y enumera algunas de ellas. Así que Timoteo era la responsabilidad de él de cuidar esa doctrina apostólica, así como la tenemos nosotros, hermanos, y de guardarla, pero no solamente guardarla, sino también defenderla. Segunda de Timoteo 1:13 dice en otra versión, retén la norma de las sanas palabras. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, dice, el tesoro que te ha sido encomendado. Otras versiones dice, retén la forma de las sanas palabras. Otras versiones dice, aférrate al modelo. La palabra forma en el original dice, implica un patrón, un modelo doctrinal. Es una estructura. Entonces el tema va por ahí, la herencia de la estructura de la fe. Es como un modelo, pero la palabra griega es hipotiposis. Hipotiposis es la palabra griega. Y se usa en el año del siglo I, se usaba para una arquitectura. Se usaba en el ámbito, podríamos decir, de la construcción o de las artes. Se usaba para referirse a modelar algo con una referencia a algo. Es decir, alguien hacía una escultura, pero la hacía en base a un modelo. Es como ahora nosotros, si vamos a hacer algún tipo de algo estructural, seguimos los planos, nos dan una estructura en los planos. Entonces la palabra se refiere a eso. ¿Qué palabra, hermano? Bueno, cuando dice retén la norma de las sanas palabras, retén la estructura, a eso se refiere. Cuando se habla de herencia, se habla de esa estructura de la fe, de esa estructura de enseñanzas, hermanos, que debemos de preservar y también transmitirla. Prácticamente el apóstol Pablo estaba diciendo, Timoteo,
guarda esa estructura que has visto en mí. Guarda esa estructura, ese testimonio que te he enseñado. Guárdalo. Eso que te he heredado de la fe. Es una herencia, hermano. No le está diciendo Timoteo, bueno, ponte a innovar. Timoteo, eso que te enseñé y que cuando yo fui a la iglesia de Efesios, personalmente dije que la iglesia estaba fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Bueno, eso era para ese tiempo, pero ahora que tú estás ahí, puedes enseñar otras cosas. Actualiza el mensaje, Timoteo. Así, la fe, lo que nos está dando el apóstol Pablo aquí a Timoteo es que no es improvisada, hermano, tiene una estructura, tiene una enseñanza. La fe, hermanos, no se mueve por emociones, por lo que sentimos el martes, ya el miércoles o el jueves ya no queremos ni orar. Algunos que están movidos, hermanos, por las emociones, acontece que cuando vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, vienen esas tempestades férreas, la fe, hermano, se debilita a tal caso que ya no quieren buscar al Señor. Porque su fe no estaba fundamentada en la estructura de la verdadera roca, es decir, Cristo. No es que los cristianos no tengamos ningún tipo de problemas, no es que no pasemos necesidades, es que nuestra fe no está sentada en un emocionalismo. No está sentada en un emocionalismo, está sentada en Cristo. Él es el fundamento, hermanos, de nuestra fe. Es la persona de Cristo y no sobre nosotros mismos. Cuando una fe está asentada o fundamentada sobre nosotros mismos, hermanos, nuestras emociones nos van a guiar. Pero cuando está fundamentada en Cristo, en la roca, no está fundada en nuestras emociones. No es que no vamos a sentir temor cuando pasemos distintos tipos de agobios. Es que el temor de nosotros no nos va a dirigir a hacer una mala praxis del Evangelio, agarrar un mal camino, hermanos. Nos va a dirigir su Santo Espíritu. La fe verdadera tiene un carácter estructural, tiene un modelo y un patrón a seguir. Es decir, al mismo patrón, hermano, al patrón de los patrones. Y estoy hablando como jefe, ¿verdad? Pero en sí, esa palabra estructural o modelo también significa seguir un patrón. Es seguir lo que Él nos ha enseñado. Esa fe o ese carácter estructural de Dios es de saber quién es Él, de saber quién es Cristo. La fe que salva, hermano, realmente viene por el oír y no por el sentir, hermano. Así que nosotros no tenemos fe porque, es que hoy no sentí a Dios, hermano. No. Es por medio de la fe. Hermanos, no podemos nosotros decir, es que allí, hermanos, yo no siento a Dios, hermano. Es que si fuera por vista, por nuestros sentimientos, hermanos, ya no sería fe, hermanos. La fe que salva viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando la Escritura habla de oír la palabra de Dios, habla de oír el conocimiento, el carácter de Dios. Es decir, las cosas que los apóstoles nos hablaron acerca de la revelación de Jesucristo. Es una fuente doctrinal heredada. Es una fuente apostólica heredada. Es una fuente profética que hemos recibido de herencia. Y no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, porque son dos cosas distintas, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hemos recibido una herencia doctrinal de los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento porque son ellos que nos llevan al conocimiento de la gracia, al conocimiento de la gracia. Muchos en Efesios hablaban acerca de los profetas
hermanos, y los enredaban y los llevaban a la ley. Así que hay otros también hablando acerca, que vamos a hablar acerca de unas doctrinas que están en Efesios, hablando acerca de que habían nuevas revelaciones. Y concerniente al mensaje de la cruz, hermanos, no hay nuevas revelaciones. Estábamos hablando nosotros con el hermano José, que le tienen hoy temor a esa palabra revelación, pero revelación viene de Apocalipsis, quitar el velo, o de faneros, y es como una luz, hermanos. Pero hablando concretamente y estructuralmente de la fe, cuando se habla de una nueva revelación, es acerca de cristológico, hermano, que es centrado al mensaje de Cristo. Habla acerca de que hay un mensaje oculto que estuvo en el Antiguo Testamento, una revelación no conocida y que fue revelada por los apóstoles y los profetas en el Nuevo Testamento. Habla acerca de Colosenses 1:25, lo vamos a leer, hermano. Donde los apóstoles señalan a Cristo, hermanos, como ese mensaje oculto que fue revelado. Colosenses 1:25. Aquí como este punto, hermanos, estamos viendo la estructura de la fe. Esa estructura de la fe. Esa estructura de la revelación de la fe, de conocer quién es Dios, quién es esa piedra, pues. Dice Colosenses 1:25, Dios, según su plan, me hizo un siervo de la iglesia y mi trabajo es representarles el mensaje de Dios en forma completa. El apóstol Pablo está hablando acerca de que él recibió ese mensaje de la cruz, ese mensaje de la gracia, y ahora lo ha hecho siervo de él para ser un siervo y trabajador y ministro de la iglesia. Y dice, mi trabajo es presentarles el mensaje de Dios en forma completa. Que es el plan secreto, dice, que ha estado oculto para todos desde el comienzo del mundo, pero ahora Dios lo ha dado a conocer a su pueblo santo. En otras versiones dice, y lo ha dado a revelar. Porque quiso que su pueblo entendiera esa grandiosa y maravillosa verdad, para que todas las naciones que antes no los había mostrado, dice, el plan secreto, y aquí lo dice, es Cristo. Esa es la revelación. Hermanos, en otra carta de Timoteo, él dice, es el gran misterio de la piedad. El plan secreto es Cristo que vive en ustedes, dice, y que les da la esperanza de disfrutar las grandezas de Dios. Dice esta otra versión, esta es la razón por la que he sido nombrado ministro, por la autoridad de Dios y siervo de su cuerpo, para que según su plan detallado los capacite plenamente con la palabra de Dios, es decir, con la estructura de la fe. Hay un misterio divino, hay una sorpresa secreta que ha estado oculta al mundo durante generaciones. Hermano, ¿cuál es ese misterio que estuvo oculto? Que el Hijo de Dios, hermano, sería revelado en un cuerpo de hombre y sería crucificado y sería levantado de entre los muertos. Dice, para que ahora se revela y se despliega y se manifiesta para que cada creyente santo la experimente. Es decir, va a experimentar esa gloria. Cristo vive en ustedes y los inunda con la expectativa de gloria, dice. Este misterio, lo dice más claramente esta versión, este misterio es Cristo. Y dice, arraigado en nosotros, se convierte en un cofre celestial, hermano. Por eso en Timoteo cuando le dice, guarda eso, guarda ese tesoro que está en ti, guárdalo. Y aquí dice esta versión en Colosenses como que amplía más lo que se dijo en Timoteo, porque dice, se convierte en un cofre celestial, en algo valioso, de esperanza, lleno de riquezas de gloria para su pueblo. Y Dios quiere que todos le conozcan. Ese carácter de Cristo, lo que es Cristo,
Esa es una estructura vital, hermanos, de nuestra fe. Hermanos, alguien que puede decir, yo tengo fe, y no se guarda en santidad, su fe no es tan distinta a la de los demonios, hermanos. Porque los demonios creen y tiemblan, pero no buscan la santidad, la aborrecen. Entonces, cuando una persona ha creído en la estructura de lo que es Cristo, en eso que representa el Hijo acerca de Dios, cree que es omnipotente, cree que es omnisciente, cree en la santidad de Dios. Todo lo que representa a Dios en su carácter divino, hermanos, en su eternidad, en su inmutabilidad, en lo que es justicia. Entonces, esa persona, aunque sea, hermano, así como un bebé que empieza a gatear, no es Usain Bolt. Esos son cristianos maduros ya en la práctica de la justicia. Tienen fortalecidos, hermanos, los huesos y los músculos, hermanos. No se alimentan de leche. Pero alguien que está empezando en la fe va a gatear. Esa es la diferencia. Sea en justicia, sea en la santidad, va a gatear. No va a permanecer inerte, su fe no es muerta. Entonces, esa es una gran diferencia, entender cada atributo de Cristo. Es una autorrevelación de Dios mismo hacia nosotros, todos. Todo el mundo, hermanos, Dios ha destinado salvación para todo el mundo. No todo el mundo es salvo, hermano. Es el amor de Dios, es que todos se salven y ninguno se pierda. Pero en ese amor Dios se autorreveló a la humanidad. Reveló su carácter en Cristo. Es Dios que da a conocer al Padre. Cualquiera que va a desechar a Cristo, hermano, desecha a Dios. Entender eso en Cristo, hermanos, es que nosotros empezamos a tener un dominio estructural, un dominio y un conocimiento acerca de esa persona de Cristo. Una fe salvadora no es creer solamente, hermano, que Dios existe. Es creer en el Dios que se está predicando, la palabra. Cualquiera puede tener una idea acerca de Dios, pero esta idea acerca de Dios va de acuerdo a la estructura que los apóstoles y los profetas nos han heredado. No vaya a salir un ángel, hermano, Moroni, diciéndonos que hay otro evangelio. Si no está de acuerdo, hermanos, a esa herencia de la estructura de la fe que hemos recibido por los apóstoles, hermanos, se nos puede aparecer un arcángel, hermanos, y sea anatema si nos habla acerca de otro evangelio. Ya puede ser, hermano, uno que haga grandes milagros. Si nos habla acerca de que tenemos que tener fe en Jesucristo y fe en otra cosa, hermano, está alterando lo que los apóstoles, hermanos, nos han dejado a nosotros como herencia. La fe verdadera cree que Jesucristo es Dios, hermano. Pablo le dijo a Timoteo sobre estructurar esa iglesia y corregir esas deficiencias que estaban en Éfeso. Dice Efesios 2:20. Edificaos sobre ese fundamento de los apóstoles y los profetas. Cuando dice, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, me llenaba de mucha alegría. La piedra, hermanos, me gozaba y me gozo en escuchar la palabra, hermanos, y cómo estas cosas dirigen a Cristo, nos reflejan a Cristo. La piedra de ángulo antiguamente tal vez no la podemos entender hoy porque son dos cosas distintas, cómo se construía antes en el primer siglo y ahora. Pero la piedra de ángulo buscaban los edificadores, aquellos constructores, los maestros de obras que nosotros le podamos decir. Ellos venían y buscaban una piedra. Esa piedra se ponía en las esquinas de las casas para empezar. Esa es la primera piedra para comenzar.
Ahora hoy nosotros ponemos bloques, ponemos una columna, hermanos, y hacemos bloques. Otros no hacen ni bloque ahí, sino que ahí la tiran al puro hilazo, hermano. Nada más los bloquecitos y no le echan ni mezcla ni fundación. Pero esa piedra de ángulo era la primera, era una piedra sólida. Los constructores tenían que mirarla, tenía que ser plana de este lado, plana de este otro lado, tenía que tener, para sacar un ángulo de 90, hermano, tenía que ser una escuadra bien. Si, ejemplo, hoy en día nosotros tenemos las escuadras, si se le ponía la escuadra un constructor y decían, esta escuadra no, lo mido esta piedra y no me da. Entonces la piedra está mal, ¿verdad? Y la desecho. Entonces, dice la Escritura que esos constructores desecharon la piedra de ángulo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible que desechen una piedra de ángulo que ha sido elegida por Dios? Está hablando de Cristo, desecharon a Jesucristo. Esa piedra de ángulo, para decirles, hermanos, aquellos que no han leído las Escrituras, es sobre la cual se levanta una casa. Es decir, que nuestra vida está levantada en Cristo, es la primera piedra. Y los edificadores tomaron su metro y empezaron a medir la piedra. Aquel día fuimos a trabajar con mi esposa, hermano, y le daba una medida. Y cuando agarraba el 2x4, el 2x4 le llaman aquí, lo ponía y no me daba, hermano, quedaba corto. Y volví y le digo, yo estaba cortando mal. Y lo ponía y yo era una y otra vez. No era posible, dije yo, no es posible que esto acontezca. Dije. Entonces agarré los 2 metros, hermano. Lo puse uno, los dos eran nuevos. Nada más que uno es de una marca y el otro es de otra marca. Lo puse de uno y puse el otro. 1/4 le faltaba a uno, hermano. Y digo yo, wow, digo yo. Entonces, ahora imagínense ustedes los constructores, hermanos, con las ideas y las filosofías que tenían ellos, pensando de que el Mesías tenía que hacer como ellos querían, hermano. Pensando que tenía que ser un Mesías político. Algunos, hermanos, hoy en día desean que el Mesías sea ojos azules, rubio, hermano. Es más, por ahí cuentan, hermanos, de que Superman, que estaban viendo algunos una serie ahí, ese lo hicieron los judíos, hermano, porque el corazón de ellos era un Mesías así, hermano. Ojos azules, pelo rubio, con cañaña acá, decimos nosotros. Pero cuando vieron al Mesías, hijo de un carpintero, humilde, dijeron, no cae en mi medida, no cae en la filosofía que tenemos de que nuestro libertador sea un Mesías que nos libere del Imperio Romano, un Mesías que traiga prosperidad al pueblo. No se adapta a nosotros. Y entonces dice que lo desecharon. La Escritura habla acerca de que dice Jesús, y estos que desecharon la piedra de ángulo ha venido a ser una piedra angular. Esas dos cosas no son la misma cosa, hermano. Una piedra de ángulo es una cosa y la piedra angular es otra cosa. Lo sorprendente de esto es esto. La piedra angular era la que se ponía en un arco. Es una piedra decorativa que estaba ahí, pero es una piedra principal que sostiene a las demás, a 2 líneas. Tal y como sucede con la piedra angular. La piedra angular se ponía en una esquina abajo de la casa y sostenía 2 paredes. Eso habla, hermano, de 2 pueblos. Judíos de un lado y gentiles de otro, hermano. Habla de 2 pueblos. La piedra angular era la piedra que se ponía enfrente, en un arco, o a veces, muchas veces en los puentes romanos, se ponía una piedra así. Entonces el Señor dice que Dios la ha hecho cabeza de ángulo, es decir, vista allí. Ya es aquellos que la desecharon, aquella piedra de ángulo puesta ahí para hacer sostén de una casa,
Dios la ha puesto como cabeza angular. Toda piedra angular puede ser una piedra de ángulo. Toda piedra que es posible que esté allí para ser vista, tiene que adaptarse aquí. Pero no toda piedra de ángulo puede ser puesta para estar arriba. Esto es lo tremendo. Antes de que el Señor, hermano, fuera tenido para ser llevado a la cruz y se humillara, Él ya era Dios. Él ya era el que era. Él solamente fue, hermano, vuelto a la vida para volver a tomar lo que era suyo, su gloria. Entonces, esa piedra que desecharon los edificadores, tenemos nosotros la oportunidad hoy en día de podernos lanzarnos sobre ella humildemente reconociendo que necesitamos salvación, y viene a ser para nosotros una gran edificación para nuestra vida. Para aquellos que desecharon esa piedra de ángulo, entonces va a ser una piedra que los desmenuce porque caerá sobre ellos. El apóstol dice que aún ellos son ese fundamento de los apóstoles y los profetas, pero son ese fundamento que sigue a esa piedra angular. Aunque ellos han recibido esa visión apostólica o esa revelación de quién es Cristo, que no es un simple hombre mortal, hermano, es Dios, se rinden y que saben de que esa revelación viene de Él y que fue dada para Él, para ellos, dada para nosotros. No sé si siguen conmigo. Les voy a dar un ejemplo. Esa piedra angular o esa base de fundación que está ahí, todos los demás bloques, o sea, la fundación de bloques que está ahí, está amarrada a esa piedra, hermano. Por muy valiosos que sean esos bloques, son algo porque están amarrados allí. Eso es lo que deseo que vean ustedes, porque muchas veces se va el deseo de querer ser como Pedro. He visto muchos en la iglesia el deseo de que, oh, qué gloria del apóstol Pablo, oh, qué gloria de Pedro, sanaba. Pero pierden de vista el enfoque que todos ellos fueron levantados por misericordia, hermanos, por el apóstol de apóstoles, que es Jesucristo. Y hablando otra cosa, hermanos, que hablábamos con nuestro hermano, y esto pues lo quiero dejar claro, porque hay algunos abusadores que piensan y se sienten y toman responsabilidades que no les corresponden, porque la revelación de Jesucristo y de los apóstoles del primer siglo, que Pablo dijo que yo soy el último, como un abortivo. Entonces, de esa clase ministerial apostólica ya no hay, hermano. Ya no hay, digamos, hay de la clase misionera que van y aperturan iglesias, pero no hay una revelación nueva. Hemos nosotros recibido la revelación que está en las Escrituras, y es la revelación de revelaciones es Cristo. Entonces, como ese tipo de apóstoles y profetas no hay. No nos dejemos engañar, hermanos, a meter a todo con el dedo, ¿verdad? Así que dice la Escritura al 21, en quien, es decir, en Cristo, no en un apóstol, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. Es decir, si nosotros no tenemos una herencia estructural de la fe, de acuerdo al carácter de Dios, nuestra vida va a ir creciendo. Decíamos allá, metieron por ahí a una persona que tenía que estar a cargo de un building nuevo a construir en el downtown, hermanos, y nos paramos en una esquina. Si era poco un pie de desviado, de desnivel que tenía ese building, era poco. La persona trató de enderezar el cuarto o el tercer piso con una máquina, y era más el daño que se le estaba haciendo, porque ya está amarrado, hermanos. Así nuestra vida está amarrada a una creencia doctrinal. ¿Por qué muchos nosotros vamos y predicamos a gente que ha creído distinto?
le cuesta reconocer porque su estructura de su fe ha ido creciendo de una manera deslineal, sin láser, sin el carácter de lo que Dios ha diseñado que el ser humano se parezca a su hijo, no al pastor, perdonen hermanos, pero digamos, al carácter de su hijo. Ese es el diseño que Dios ha puesto. Ese patrón que nosotros debemos de seguir es el que Dios ha puesto a sus apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dijo, iglesia de Corintios, que Apolo no ha muerto por ustedes, Pedrito no ha muerto por ustedes, yo no he muerto por ustedes. Quien murió por nosotros es Cristo. Y al carácter del cual nosotros tenemos que parecernos y ir creciendo juntamente, todos juntos, es al carácter de Cristo. Dice, para morada de Dios en el Espíritu. Esa es la carta que el apóstol Pablo, hermano, le habla a Timoteo en las muchas herejías que se estaban levantando allí. En una de las escrituras de las cartas le dice que, hermano, un tal Alejandro le estaba produciendo males juntamente con otro hermano. En otra carta habla acerca de Alejandro el Caldero que le produjo esos males. Como que en una carta ya había empezado su retroceso, ya en la otra carta le habla y le dice que por esas cosas torcidas que había escuchado y que en la carta de Timoteo se hablan, hermanos, muchas otras cosas, ya vamos a ir leyendo, su fe se torció. La fe viene por el oír, hermanos. Si nosotros empezamos a oír distorsionadamente esa estructura del Evangelio, nuestra fe se va a ir creciendo distorsionadamente. Entonces debemos de prestar atención en lo que nosotros escuchamos en la doctrina, hermanos. Esas ideas falsas o enseñanzas contrarias a la verdad, hermanos. La Escritura habla y dice que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Se pierde por falta de doctrina, de tener una doctrina asentada en Cristo. Mire, solamente voy a mencionar algunas. Hablando acerca de la sana doctrina. 1 Timoteo 1:4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que acarrean disputas en vez de edificación de Dios, que es en la fe. Cuando se habla acerca de estructura de la fe, hablamos del carácter de Dios en Cristo, que nos es revelado. No está hablando acerca de que nosotros indaguemos en las genealogías para glorificar a su Hijo. Porque, hermanos, en Mateo vienen genealogías y separadas explícitamente en 14, cuando uno estudia, ve de que esto marca la descendencia de David. Y eso está diseñado para que aquellos hermanos que les guste profundizar en las Escrituras encuentren ese misterio de Cristo allí. Entonces, cuando se habla de genealogías interminables, se habla acerca de este distanciamiento. La palabra es mitos, de lo que nosotros miramos como mitos, ¿verdad? Son relatos legendarios o son historias especulativas, son narraciones o tradiciones que se amplían, pero el enfoque es alejarlos del conocimiento de Cristo. Ese es realmente, hermanos, el núcleo. También nosotros miramos esa doctrina de la ley. Muchos llamaban a tratar de cumplir la ley. Mire, 1 Timoteo 1:5. Dice, pues el fin del mandamiento es el amor de un corazón puro. El fin del mandamiento es el amor de un corazón puro. La Escritura habla, dice que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Y a quién dice más? A nuestro prójimo. Ese es el fin. Dice, y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, pero sin entender lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Ay, hermano, es que usted no puede venir aquí porque los pantalones son del diablo, hermano. Hermana, no, váyase mejor para
regrese por donde vino. Estamos teniendo el amor ahí para salvación, de la cual Cristo murió, hermanos. Es esa ley que impone y que carga, y que ellos ni con un dedo quieren mover, hermanos. Son cargas indebidas. Y es ese ataque principal que se conlleva lo que es a la gracia, hermano. Detestan la gracia porque ellos quieren tener el control de una salvación. En la gracia, hermano, ningún ser humano hace algo para ser salvo, hermano. Y es una verdadera humillación reconocer, hermanos, que no podemos hacer nada para salvarnos. Solo es únicamente por medio de Cristo, hermanos. Dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. María, el apóstol Pablo, dice Jesucristo hombre. Hermano, perdón, pero pareciera, hermano, y voy con esto porque muchos quieren ser como Pablo, hermano, y gloria a Dios, hermanos. Pero, hermanos, Pablo tuvo que adorar, hincarse, arrodillarse, gemir delante de uno que no lo apreciaban, que tuviera la sabiduría de Pablo, pero Pablo oraba a ese para que le diera sabiduría, hermano. Así que es más grande que él. Pablo está diciendo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos. Pero como no queremos humillarnos, hermanos, nos cuesta. Dice, da testimonio para testimonio a su debido tiempo. Y por último, hermanos, para no quitar más tiempo, el orden en la iglesia. Hoy en día, lo que muchas veces un pastor quiere hablar es acerca de orden, hermano, porque habla de orden y se le va a todo el mundo. Entonces, se acerca el pastor de jóvenes y dice, pastor, ¿qué le parece si hacemos tal cosa? Híjole, esto no se acomoda a la estructura, esto no es parte del patrón, esto no es lo que Pablo le dijo a Timoteo, que enderezara esas cosas torcidas. Y lo piensa, pero le dice, está bien, le dice. Y empieza a convertirse la iglesia más en una discoteca. Pastor, que vamos a celebrar el baby shower y entonces empieza más allá como en la iglesia, como hacer como esas todas celebraciones. No es que el baby shower sea pecado, hermano, pero son celebraciones más, las prácticas que se hacen como celebraciones mundanas de doble sentido. No quiero referirme tanto a cosas que se hacen ahí, pero esas se vuelven celebraciones dentro de la iglesia. Y te dice, bueno, o son creyentes de una estructura de la fe que realmente sabemos que Dios es santo. Otros dentro de la iglesia, hermanos, y esto es parte que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, es, haz un orden, porque en muchos lugares la iglesia parece una pasarela. Hermano, no es que uno desea de que no vengamos bien vestidos, hermano, pero siempre he hablado, hermano, digamos, allá en Júpiter, como dicen, ¿verdad? Yo no sé las fajas, como le dicen allá. Uno de Guatemala se puso enojado porque le dije, tu faja, pero es que es el cincho, no sé, el cincho, pues. Entonces, las tienen ahí con letras grandes, hermanos, LB, no sé, la G. Pero esas marcas, hermanos, y esas marcas las ponen aquí, son carísimas, hermanos. Entonces vienen así, de esa manera, utilizando más como una pasarela, hermano. Entonces, cada lugar, cada cosa tiene su lugar, hermano. Vamos. Miren lo que dice la Escritura, 1 Timoteo 2:9. Asimismo también quiero que las mujeres se adornen con atavío decoroso, con vergüenza y con vergüenza y con modestia. Dice, no con cabellos encrespados, u oro o perlas y vestidos costosos. No es algo que se añadió, hermano.
está ahí en las Escrituras, hermano. Entonces, en el primer siglo venían y decían, bueno, ¿dónde está la fiesta? No es dónde vamos a adorar a Dios, hermano. Y las personas llegaban ahí y querían ser el centro de atracción. No, el centro de atracción es el Señor. Si no, dice, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer, dice, aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni usurpe autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Aquí se habla, hermanos, de que había mujeres que se habían levantado, hermano, con las otras doctrinas que habíamos enseñado, levantando falsas doctrinas. Entonces, querían usurpar la autoridad y enseñar cosas que no estaban de acuerdo a la estructura de la fe. Y dice, no permito que la mujer enseñe ni usurpe autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Y muchos, en este tiempo incluso salió una hermana diciendo que esto que Pablo lo dijo siendo machista. Y dije yo, wow, no, me quedó más, porque no puede ser, dije, que lleguemos a interpretar las Escrituras de esa manera. Es que en Efesios dice, hermanos, que la doctrina que nosotros hemos recibido es una herencia estructural de la fe, de cómo Dios quiere que la iglesia sea edificada. No es algo que, una idea novedosa que nosotros queramos, hermano. Le comentaba a nuestro hermano que la primera pastora que salió históricamente, hermano, salió en siglo XIX y nació del feminismo que se dio. De ahí salió. Entonces, pero, hermano, esa es historia. Ok, esa historia. Bueno, la Escritura, cuando el apóstol Pablo quiere votar el argumento, si una mujer puede liderar la iglesia, dice, porque Adán fue tomado primero, después Eva. Entonces, hermano, ¿quién le enseñó a Adán? ¿Fue Eva o Adán le enseñó a Eva? Sí, porque cuando ya Eva salió, le cuento, hermano. Sí, aleluya. Le cuento que los animalitos ya tenían nombre, hermano. Entonces, ya había un orden estructural. Entonces, eso no es machismo, es que Dios lo diseñó estructuralmente así. No es que nosotros, hermanos, y se lo digo, hay muchos varones, hermanos, que huyen de eso, esas responsabilidades, pero Dios le ha tomado a ellos, Señor, para que puedan ser líderes. Dice, porque Adán, entonces, es un argumento que usa desde el principio, desde el Génesis. Es un argumento que Pablo dice, bueno, si ustedes piensan de que soy machista, agarro las Escrituras y digo por qué Dios ha elegido que los hombres lideren. Y Adán dice, no fue engañado, dice lo que estaba diciendo el hermano, sino que la mujer al ser engañada cayó y transgredió. Por eso dice, se salvará engendrando hijos si permanecieren en la fe, amor y santidad con modestia. Todas estas cosas hablan no acerca de como voy a tener hijos y hijos y hijos y así voy a salvarme. Habla acerca, hermanos, de transmitir esa fe a sus hijos y a sus hijos, hermanos, de la fe. Es decir, hermanos, transmitir el evangelio a otros con el testimonio propio. Dice, con amor y santidad y la modestia. Dice, orar, hermanos, porque hay otros que incluso hoy en día hablan acerca de que la resurrección ya pasó, como lo habla también la carta de Timoteo, son herejías con las cuales tenemos que pelear. Cuando una herejía se levanta en contra del conocimiento de la verdad. Al escuchar que alguien está enseñando algo, eso que se enseña se puede producir o se puede llevar o crecer para convertirse en una doctrina. Ya no es una enseñanza, se vuelve doctrina. Y esa doctrina, hermanos, es tan importante saber de que puede desviar la fe de las personas. Es un temor que nosotros debemos de saber. Así que cualquier tipo de error doctrinal nosotros debemos, hermanos,
toda deficiencia que tiene el edificio, debemos de estructurarlo para no crecer, hermanos, desalineados a la verdad de Dios. Esa herencia, hermanos, doctrinal, para terminar, esa herencia apostólica nos enseña una cristología correcta. Es lo primero que todo creyente debe saber, quién es su Salvador. Nos enseña, hermanos, lo que le habla una soteriología, es decir, una fe correcta, una fe clara. También habla de una eclesiología, es decir, el correcto orden de cómo se debe manejar una iglesia. Y una escatología sana, hermano. ¿Cuánto necesitamos hoy en día una escatología sana? Porque la escatología que hoy se está manejando es más un amarillismo, hermano. Y también, hermanos, una forma y un orden como la iglesia debe manejarse con sus autoridades. Cuando habla de sus autoridades no se habla de una autoridad patriarcal o imperial, sino de unas autoridades que Dios por medio de su Espíritu levanta para que la iglesia sea edificada. El poder no recae en un solo hombre, y eso el Señor lo sabe. Solamente Él pudo romper eso, hermano. Por eso dejó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, para que conjuntamente crezcamos en la fe. Si Dios levanta un maestro en un lado, es para que la iglesia sea edificada, no para que el pastor tiemble y piense que le van a quitar las ovejas. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por esa herencia estructural de la fe que hemos recibido por medio de apóstoles y profetas, enseñándonos, Señor, una correcta estructura, Señor, de la fe en quién es Cristo, Señor, en su omnisciencia, en su omnipotencia, Señor, Padre, en su santidad, en su justicia. Te damos gracias, Señor, porque esa piedra, Señor, que desecharon los edificadores, Señor, tú la has hecho una cabeza de ángulo. Lo has coronado con gloria y con majestad, Señor. Le has dado un trono, Señor, un dominio, Señor. Las naciones y toda lengua confesará que Él es el Señor. Te damos gracias porque tú por tu Espíritu, no hemos sido nosotros, por tu Espíritu, Señor, nos has seducido a que podamos caer delante de esa piedra, Señor. Así que nos humillamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual, Señor, edifica nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor.